Nosotros hablamos con los jóvenes y ellos nos manifiestan qué sienten, qué siente un joven o un hombre o una mujer cuando va por la calle y él va en su caminar normal, bajo el efecto de la sustancia o no, con su apariencia de deterioro por el consumo, y resulta que la persona que viene al frente hace esto. O coge el bolsito y lo pone acá, ¿sí? O lo otro que hace normalmente el ser humano es que se cambia de lado de la acera, ¿no? Y eso a ellos les duele. ¿A ellos les duele? Les duele mucho porque hace parte del rechazo social. ¿Sí? Y yo quiero explicarles un poco esto porque ustedes, ¿sí? Ustedes, la comunidad, la familia y nosotros somos parte de la solución. Uno dice, ¿esto no tiene solución? Sí tiene solución. Pero todos hacemos un poquitico. Y con lo que les cuento es una parte, ¿sí? ¿Dónde empieza y dónde radica todo esto? En el año 2021 salieron unos estudios que gracias a que la Consejería Mayor del CRIC nos permitió hacer, un estudio retrospectivo de historia clínica, por qué nuestros pacientes estaban consumiendo y por qué ellos nos autorizaron, porque la mayoría pues eran población indígena, pero también teníamos población atendida por ejemplo, de las fuerzas militares, de pacientes particulares. Entonces cogimos toda esa recopilación y nos dimos cuenta por qué llegaban muchos jóvenes al consumo. Entonces, uno, la desestructuración de la familia, ¿sí? Entonces papá y mamá decidieron no estar juntos, pero descuidamos la parte afectiva del hijo o la parte económica de ese hijo, ¿sí? Dos, no nos enseñaron a que no todo lo que queremos se va a dar. Y entonces nos llenamos de frustración muy fácil. Y nuestros jóvenes se llenan de frustración muy fácil. Y eso muchas veces acarreaba que una de las opciones fuera consumir. Entonces, cuando no tengo mi familia, cuando no tengo claridad sobre el proyecto de vida, cuando no tengo claridad sobre qué es lo que va a pasar conmigo, se genera un vacío que es la pérdida del sentido de vida. Y realmente la pérdida del sentido de vida lo que llevó a muchos jóvenes a que decidieran experimentar con sustancias. Habían problemas en la casa por lo que sea, ¿sí? Por muchas situaciones. A veces los adultos están bravos todo el tiempo. ¿Hablo técnica o normal? Bueno, ¿hablo técnica o normal? Ah, listo. Entonces, a veces la gente anda con la jeta estirada todo el tiempo, ¿sí? Anda con el fruño así, y la posición así, y estoy berraco y berraca, y todo el tiempo en la casa usted es una persona desagradable. Y los jóvenes están mirando eso, y están sufriendo porque no pueden acercarse al papá, no pueden acercarse a la mamá, o a la abuela o al tío, porque está ocupado y todo el tiempo está lleno de problemas y está bravo, o brava. Exacto. O tal vez alguna vez quisieron hablar y ese papá y esa mamá no supo manejar esa información y a partir de ese momento ese hijo dijo, ni por el chiras vuelvo a hablar, porque no soy entendido, ¿sí? Bueno. Entonces, en nuestra institución tenemos 4 pilares, ¿sí? Doctor René, ¿se me puede colaborar acá para ahorita pasarlo? Y quiero explicarles por qué el modelo se estructuró así. Nuestro modelo se llama AIENSE, Atención Integral en Salud Mental, y los 4 pilares son: el primer pilar es salud, es el pilar salud, es la atención por psiquiatría, la atención por psicología, por terapia ocupacional, por trabajo social, por enfermería, cuando es necesario nutrición, ¿sí? Y dependiendo del programa en el que quede, pues habrá un cuidado básico. En este lugar se hace un cuidado básico, ¿sí? Está el pilar espiritual. Entonces, hay personas que tienen una fe firme en un ser supremo, ¿sí? Pero también hay personas, y sobre todo aquí en el Cauca, que tienen una cosmovisión y unos usos y costumbres diferentes, y se maneja mucho todo lo que tiene que ver con la espiritualidad desde el saber ancestral. Y nosotros debemos estar prestos a respetar y a fortalecer los usos y las costumbres de cada una de las personas que lleguen acá, sin señalar y mucho menos pues tratar de cambiarlas, ¿sí?
Está el pilar de educación. Con el pilar de educación nuestra institución tiene ACFIDI, gracias a la Secretaría de Educación de Popayán, tenemos pues todo al día con la institución y nuestros jóvenes se pueden beneficiar del proceso de inclusión socioeducativa. Entonces, eso ha sido genial. Yo les digo la verdad, y ahorita que hablábamos con los bomberos de Popayán, la parte de educación es el gancho más impresionante que puede haber. El tratamiento dura 6 meses, pero educación puede durar 1 año, 2 años, 3 años, y en el lapso del tiempo nos permite ver cómo está. ¿Sí? Entonces ha sido genial. Y el pilar de emprendimiento. Lo normal para cualquier ser humano es que se le dificulta ubicarse laboralmente. Es complejo, no todos tienen la puerta abierta ya para ese ejercicio. Mucho menos nuestros jóvenes que han pasado por consumo de sustancias. O tal vez aquellos que en un momento, muchos no consumieron y nosotros atendemos a jóvenes que nunca han consumido sustancias, pero que han querido quitarse la vida. Que decidieron en algún momento no vivir más, porque habían tantos problemas en la familia, en la casa, que dijeron no. Y tal vez eran problemas pequeños, pero para él que no fue escuchado se convirtió en algo muy grande. Mujeres, jóvenes y niños víctimas de violencia sexual, que también en algún momento dijeron no, nadie me escuchó, nadie me creyó, mejor me muero, me voy. Todas esas situaciones, ¿sí?, que se atienden en el marco de la salud, a veces para las empresas, ay, no, pero es que a los 20 años trató de quitarse la vida, no, este es un loco, ¿sí? Entonces empiezan todos a hacer procesos de rechazo y de estigma, y por eso tenemos el pilar de emprendimiento, que ¿qué buscamos desde ese pilar? Empoderar a los jóvenes y a los usuarios para que generen y puedan crear sus propias unidades económicas. Ojalá y más adelante se conviertan en empresas. Cuando se recupera el sentido de vida, cuando se elabora un buen proyecto de vida y un buen plan de vida familiar, es una persona que se salva. Pero el 95% del poder de salvar y de curar está en la familia, porque Dios ya le dio ese poder a la familia. Y eso es bacanísimo. Bueno, démosle la otra lado. Esos son los programas que nosotros manejamos. Entonces hay un programa que se llama Prevención y Promoción de la Salud, que se hace en los contextos de comunidad, en los contextos de empresa y en los contextos de los colegios. ¿En dónde lo hemos hecho nosotros? En Puracé, Paletará, Tambo, Morales, Jambaló, Tacuello, Toribío, Santander, Morales, entonces me quedan Cajibío, hemos estado Popayán algunos, ¿sí? En Tambo, en diferentes espacios, instituciones educativas hemos podido llegar. Está el programa de atención temprana. ¿Cuáles son los programas de atención temprana? Cuando identificamos que hay un problema con los jóvenes, ya, es en ese momento que se debe hacer la atención, no dejar que avancen las situaciones. Los demás programas, ¿sí?, tienen que ver con la necesidad, entonces salud mental, si hay pensamientos suicidas, si hay algún tipo de violencia para el programa Soy Vida. Entonces todos estos programas tienen algo especial y es que buscan la recuperación del sentido de vida. Y el último que estamos nosotros promocionando este año es Transfórmate Ya. Hoy ustedes van a tener una muestrica pequeña de Transfórmate Ya, ¿sí? Una muestra terapéutica de cómo lo vamos a hacer. Bueno, sigamos, Doc. Esos son los planes que tenemos nosotros, que fue los que le acabé de hablar. Sigamos, Doc. ¿Y qué pasa si tengo una dificultad con mi pareja? ¿Lo puedo trabajar con IPS Cambio? Sí. ¿Y qué pasa si tengo una dificultad con mi hijo, pero él no es consumidor, sino que nos la llevamos mal? Sí. La idea es antes de que pasen otras cosas. Los jóvenes son muy rápidos para tomar decisiones que atentan contra su vida. Y mire, el poder de una mamá, más que la del papá. El papá es poderoso, pero la mamá es infalible en el momento de rescatar un hijo. Es impresionante el poder, pero asimismo el poder de destruirlo. Porque tal vez el varón es más callado y las mujeres somos más jetonas para hablar, ¿sí? Sí, también. Pero también a veces somos más duras. Cuando me refiero a ese jetona, me refiero a más duras para tratar a nuestros hijos. Y eso puede cambiar, ¿sí? Si la mujer decide cambiar, salva a su hijo, salva a una familia. Y es impresionante
Como un hijo que en algún momento creíamos que estaba perdido, florece cuando la mamá cambia. Ahora no se imaginan ese hijo cómo florece cuando papá y la mamá cambian, cuando lo hacen juntos. Es impresionante. Hablemos un poquitico del tema de adicciones, sigámoslo, Doc. No importa lo que haya consumido, ¿sí? Consumió, bueno, les pregunto, ¿qué creen ustedes que es lo más verdad con el tema del consumo? ¿Qué es lo que más daño hace? Bazuco. Yo creería que todas, porque todas te alteran el sistema. Listo, muy bien, así es. ¿Qué más? ¿Qué más hace daño? Las últimas drogas que han salido, pastillas, éxtasis y... Ahorita hay muchísimas drogas emergentes, ¿sí? ¿Cuáles son las emergentes? Es la transformación de muchas que ya existían. Entonces a la cocaína le sacan muchos derivados con diferentes nombres, ¿sí? Entonces la parte comercial pues hace ese ejercicio de esas cosas. Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, queridos compañeros? ¿Sí? La verdad, no importa la sustancia cual sea. ¿Sabe qué es lo que más daño hace? Cuando señalamos a los jóvenes o a las niñas, ¿sí? Cuando las estigmatizamos, cuando las aislamos. Mi hijo no se junte con esa vieja que consume. Claro que lógicamente que es un riesgo, pero tenemos es cómo vamos a educar a nuestro hijo, a nuestros hijos para que conviva con ellos cuando sabemos, ¿sí?, que las drogas ya existen hace muchísimo tiempo, que existen ahora y que seguirán existiendo. Entonces, ¿cómo vamos a convivir con esa realidad? Y cómo mi hijo va a convivir con esa realidad. Y es lo que nos falta en la parte de información a los padres. Bueno, sigamos, Doc. Entonces, un poco, ¿qué es lo que deteriora el consumo de sustancias psicoactivas? ¿Qué deteriora? Entonces, deteriora el pensamiento, la memoria, el lenguaje y la conciencia, ¿sí? Y lógicamente que esto lleva a unos cambios en el estado de ánimo y en el comportamiento. Y el joven ya empieza a adoptar, por eso es a temprana edad que debemos estar pendientes, el joven empieza a adoptar un lenguaje como sonado, ¿cómo es que le dicen los muchachos? Sonado. Hasta así como bueno, ¿no? Y voy en el aire, sí. Y se les empieza a identificar en su manera de vestir, en su manera de caminar, y a veces los padres no lo detectamos a tiempo. Y muchas veces siempre hay, yo creo que lo más maravilloso que puede haber en la vida es el chismoso, ¿sí? El chismoso es lo más hermoso porque el chismoso es el que más ayuda a las familias que tienen un drogadicto. ¿Por qué? Porque esa persona generalmente lo hace porque va a dar la información, digámoslo, la pueda que la dé mal o bien, pero si el que la recibe se da cuenta que le están haciendo un favor y a tiempo toma medidas de ayuda, pues genial. Pero generalmente es un familiar el primero que le avisa, no, mira que tu hijo está consumiendo. Claro, como le tienes envidia a mi hijo, y si le hablan en un colegio, no, este profesor se la tiene montada a mi hijo. Entonces maximizamos una situación o le cambiamos el objetivo real y perdimos la posibilidad de ayudar, ¿sí? Entonces, esas son las pautas que debemos de tener clara para nuestros hijos. Entonces, lo que les dije ratico, ¿no? Lo que más hace daño realmente es la exclusión, el estigma, el señalamiento, la falta de amor. ¿Cuánto vale una volquetada de amor? Eso, y usted es productor de amor, pero la tacañería afectiva es una cosa berraca. ¿Cuántos besos le dio hoy a su pareja antes de salir de la casa? ¿Cuántos abrazos le dio hoy a su familia? Y los abrazos sanan. Sigamos, Doc. Bueno, ahí estábamos un poco con el tema de la clasificación de las sustancias. Hay legales y hay ilegales. Levanten la mano los que toman traguito de vez en cuando. Sí, sí. Entonces a veces decimos, así sea un traguito, ¿sí? En mi caso, las mujeres pues somos un poco más débiles en la parte de tomarnos un traguito, porque creo que a los 2 traguitos ya estamos como mareadas. Y a los 10 tragos ya sacamos el brasil y ¡hipa! ¿Sí? Entonces ya como que cambió la situación, ¿no? En cambio el hombre a los 10 tragos todavía está
Pero a los 20 o a los 30 ya está buscándole el beso al amigo. Entonces cambia, ¿no? Cambian las cosas, entonces ellos están abrazados, están en toda esa dinámica porque el alcohol pues logra que pase eso. Eso. Y ahora vamos a otro tema. ¿Y eso es peor, igual o realmente es sin importancia comparada con el que consume marihuana o cocaína o otras sustancias? Exacto, es igual. Entonces a veces que allá están los marihuaneros. Y van y lo ven el que está diciendo eso y se pega unas emborrachadas. ¿Sí? Estamos igual. Pero sí podemos cambiar esa realidad. ¿Sí? Hay muchas realidades que se pueden cambiar. ¿Qué pasa y cómo hago los ejercicios? Y desde nuestra institución, ¿cómo lo hacemos? Esta plantilla que ustedes están viendo aquí hace parte del Plan Nacional de Reducción del Consumo de Sustancias. Entonces, debemos de tener un proceso en los que debemos de trabajar a las personas que no han consumido. Si usted le pregunta a un joven que está allá en el barrio Bolívar, ¿tú sabías lo que podía pasar? No. Nunca supo la consecuencia. No hay percepción del riesgo. La percepción del riesgo es nula o poca. Y eso hace que se deleite en su consumo y que decida seguir ahí. Y el cerebro llega a un momento en el que se deteriora tanto que ya ni así después usted le explique no lo va a entender. Estamos hablando de los términos que nos entendemos todos, dijimos, ¿no? Entonces, la prevención la puedo hacer con los jóvenes que no han consumido, con los jóvenes que han experimentado sustancias. Pero yo podría hacer prevención con un joven que ya está jodido de consumo diario. Resulta que puedo hacer otro tipo de prevención que es para que no siga pasando a etapas de mayor daño. Y puedo empezar a mitigar el consumo de sustancias. ¿Sí? Bueno, la mitigación, ¿dónde se da? En jóvenes o personas que consumen de manera ocasional, que consumen de manera habitual o de manera abusiva. Los tratamientos, cuando ya requieren tratamientos internados, son para las personas que tienen etapas de consumo en estado de dependencia o abuso ya con disfuncionabilidad total o que ya han generado trastornos duales. Nosotros en nuestra institución no atendemos personas con trastornos duales graves. Por ejemplo, que ya los acompañe un diagnóstico de esquizofrenia, de bipolaridad, y que pueda representar un riesgo para otros compañeritos o para el equipo clínico. ¿Sí? Ellos ya requieren una atención en un centro especializado o psiquiátrico, donde cada institución tiene pues un modelo diferente de atención. Digamos, Doc. Y hay otras situaciones asociadas al tema de consumo de sustancias. Entonces, ¿cuáles son esas otras situaciones? Entonces, la violencia sexual, la interrupción voluntaria del embarazo, que aunque es normativo en este momento, nosotros tenemos pacientes que abortaron hace muchos años y aún no sanan del impacto que tuvo esa decisión. Es impresionante, ¿sí? Cómo muchas no llegaron a sanar. Todo el tema de suicidio, todo lo que tenga que ver con salud mental, pues hace parte de las situaciones asociadas también al consumo, porque muchos de ellos optaron luego por consumir. Por eso cuando llega el consumidor, sí, pues tenemos que saber qué consumían, cuántas dosis, cuál es su deterioro, cuál es el índice de severidad de la adicción, pero lo que más nos interesa saber es qué pasó antes, cuando era niño, cuando era adolescente, cuando era joven. La violencia intrafamiliar, pues, impresionante. Mire, un joven que consuma marihuana, generalmente la consume y está quietico y calladito, pero los bebedores, los que llegan a dañar toda la casa y la ponen patas arriba. Entonces, a veces sucede eso, ¿sí? Entonces, hay mucha violencia intrafamiliar, violencia social, como la que vivimos nosotros aquí en el Cauca, y que lastimosamente ya nos acostumbramos. Ya nos acostumbramos a esa violencia social y hay muchas personas que son víctimas de esa violencia y viven todos los días con las zozobras y podrán pasar al día siguiente o ese día tal vez los mate. Y muchos se han refugiado
en otros escenarios en el consumo de sustancias, porque tal vez pues es más llevadero esa vida de esa manera. ¿Sí? Entonces, todo tipo de desarmonía, todo hace parte del deterioro de la salud mental. ¿Usted tiene salud mental? Sí, pero hay muchas situaciones que en cualquier momento de su ciclo vital familiar se altera. Y a veces ni siquiera es por usted, es por un hijo, es por un familiar, es por un sobrino y es por una persona que es allegada y puede deteriorar su salud mental. Sigamos, Doc. Con esta partecita que quiero hablarles, lo que rechazamos en el tema del consumo de sustancias es el comportamiento que adopta el consumidor, no al consumidor. O sea, yo no puedo rechazar a la persona, no puedo aceptar el comportamiento, pero no puedo rechazarlo a él, porque necesita ayuda. Digamos, Doc. Bueno, eso ya se los dije, hay sustancias legales que ustedes ya las conocen. Sigamos, Doc, hay sustancias ilegales que también ya las conocen. Sigamos, Doc, con los jóvenes, ¿qué pasa? Los jóvenes en este momento tienen una cantidad de información y lógicamente que la red permite que haya muchísima información para todos y muchos jóvenes dicen por lo menos, no, lo que pasa es que yo consumo marihuana porque es medicinal. Entonces, ¿y usted de qué está enfermo? ¿Sí? Porque hasta para este tema del consumo de marihuana de uso recreativo, pues hay toda una gama de explicaciones científicas para poderle decir a un joven, mira, la marihuana que tú estás consumiendo, primero que todo, no es medicinal. Segundo, no es para uso recreativo la que tú estás consumiendo, porque hay otra que sí es para uso recreativo, con la que se puede hacer mitigación para las personas que consumen múltiples sustancias. Se puede llegar a hacer un proceso y es un tratamiento de mitigación para que queden consumiendo solo una marihuana específica y una cepa específica. Pero eso es otro cuento, ¿sí? Entonces, hasta ahí, ¿qué dudas tienen? ¿Qué preguntas tienen? ¿O está claro? No, mi pregunta es ¿cómo no se rechaza si esa persona se vuelve agresiva con la persona con la que convive, por decirlo? No tiene, o sea, de alguna manera la persona que convive pues también trata como de favorecerse, de no sentirse lastimada, pues, y le hace un rechazo ahí pues casi que obligatorio, digámoslo. Y debe hacerlo, ¿no? Cuando me refiero a que una familia tiene un joven consumidor que no fue tratado a tiempo, porque para que ya llegue a esa etapa en la que ellos se vuelven agresivos y se convierten en un riesgo para sus padres y para su familia, fue porque no lo manejamos a tiempo. O sea, lo dejamos que pasaran las cosas, ¿sí? Y a tiempo no tuvo el tratamiento que requería. Y tal vez ese papá o esa mamá o esa familia no tuvieron tampoco la disposición para hacerlo. Cuando ya llegamos a esa etapa, la familia debe protegerse. Entonces, si él ataca, él debe ser denunciado y debe pasar a la parte legal. Lo normal que debe hacer la parte legal, ¿qué es? Pues mandarlo. La mayoría de ellos, cuando son delitos menores, como atacar a la familia, un delito menor, bueno, no menor porque ahora ya la violencia intrafamiliar está penalizada, ¿no? Pero ellos regularmente pasan a un sistema en el cual deben garantizar que han tenido rehabilitación en un centro de atención. O sea, se debe hacer eso, pero ¿qué pasa si la familia no lo hace? Sino que lo saco de la casa, le cierro porque cuando dice no puede hacer nada, pues lo abandoné. Entonces él ya se pierde y se hunde más afuera. Sí debo demandar esas situaciones, sí debo defenderme, pero no puedo abandonarlo. Cuando ya sé que él está en el centro de atención, pues debo de llevarle sus elementos de aseo, debo participar de las terapias y los centros de rehabilitación deben formar a la familia. La familia debe entender cuál es el diagnóstico de su hijo y cómo le puede ayudar. A veces en las casas, miren, hay algo, los padres no compran a veces el medicamento. Como la EPS no me dio el medicamento, entonces se lo suspendo. Y el medicamento cuesta 5,000 pesos, 20,000 pesos. No se lo compró, su hijo se descompensó y fue y le dañó el televisor. Será más barato comprar el medicamento, ¿sí? Pero no hay unos centros que antes piden que la familia la aíslan para que no se vean con el que van a tratar ahí. Por un corto tiempo.
porque la familia no debe estar aislada, ¿sí? Por un corto tiempo se puede hacer dependiendo del modelo, cada institución tiene un modelo diferente, ¿sí? Y inclusive hay jóvenes que han pasado por muchos tratamientos y las familias dicen, ay, en esta última institución que estuvo fue que sirvió, este fue el tratamiento que sirvió. No, realmente es la sumatoria de todos esos tratamientos lo que llevó a que esa persona finalmente se restaurara. Sí, a propósito, cuando usted dice sobre la palabra chisme, nosotros como comunicadores recibimos ciertas inquietudes acerca de los centros de rehabilitación. Me hace acordar lo que dijo anteriormente la colega, que los aíslan totalmente y que a los 6 meses, en su mayoría, porque recibimos las quejas y hemos denunciado eso, los tratan mal, los han castigado, los han colgado, los han encerrado como si estuvieran en una prisión, aislamiento total. Entonces, cuando van a los 6 meses, los familiares, híjole, resulta que han estado en una cárcel de máxima seguridad, estilo Estados Unidos. Entonces, ¿cómo limpiar ese estigma que tiene respecto a los centros de rehabilitación que salen? Es peor con rabias, con traumas, con cicatrices sociales, en fin, porque están tomando mala fama los centros de rehabilitación. Así es, sí, realmente no podemos, no podría contradecirlo porque esa es una realidad que hay en este momento, pero tampoco puedo decir que esa no es la manera y ese no es un tratamiento, ¿sí? Y generalmente ese tipo de procesos suceden en instituciones que no son instituciones de salud, ¿sí? Sino que son fundaciones, que muchas han logrado la recuperación de muchísimos jóvenes, muchísimas personas, porque no podemos decir que no lo han logrado, sí lo han logrado, ¿sí? Y hubieron muchísimos factores que permitieron que lo lograran. Pero también hay instituciones donde existen esos lugares precisamente porque reciben todo tipo de pacientes, no importa su patología. Por eso hace un momento cuando les mostré la curva de las adicciones, les dije cuál es la etapa que nosotros no manejamos, ¿sí? Porque le corresponde a un nivel mayor de atención, el nivel mayor de atención que tiene que tener. Posiblemente 6 cuartos de aislamiento, cuyas características que están acolchados, que si la persona se quiere hacer daño, pues no lo va a lograr de manera fácil porque es una pared que está totalmente acolchada, que tiene unos cuidadores de manera permanente con un modelo de atención diferente y generalmente son tratamientos farmacológicos. El paciente que recibe el tratamiento farmacológico que regularmente lo estabilizan, pues valga la redundancia, farmacológicamente, pero ¿qué pasa si está en una institución donde no hay psiquiatría, donde no hay medicina, donde no hay equipos clínicos? Pues la manera de contener al paciente muy seguramente será por actos de violencia que pueden atentar contra la vida de los jóvenes. Y no solamente contra la vida de los jóvenes, es que en esos escenarios está en peligro también la vida de las personas que atienden. Mi recomendación personal es, hay que hacer esfuerzos, ¿sí? Uno, por fortalecer las instituciones que ya existen. Aquí Popayán tiene, creo que son 6 IPS, 6 instituciones que están habilitadas. ¿Qué significa? Que cumplen el 100% del marco normativo. Y eso es costoso. Sostenerlos, los estándares mínimos, es costoso. Pero hay más de 400 instituciones en el Cauca que funcionan en pequeñas parcelas, en pequeñas casas y hacen estos ejercicios. Pero vuelvo y les digo, no todas son malas, pero sí han pasado ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Qué otra pregunta tienen? Bueno, mi pregunta es cómo hacer que esa información llegue a las personas que realmente lo necesitan. Listo, o sea, ¿cuáles son las metodologías que ustedes van a utilizar para que logremos que esas personas que tienen esos problemas de salud mental y de drogodependencia, pues puedan asistir a un centro como estos, ¿no? Que vemos bueno, que tiene... Yo les quiero comentar algo, ¿no? Ustedes llegan y van a otro lugar X, que yo no estoy mencionando lugares, ¿sí? Ni instituciones, y ven que está las habitaciones llenas, los pasillos llenos, la gente incluso hasta tirada en el piso, los trabajadores malhumorados,
porque tienen muchos pacientes por atender, pero van a lugares como el de nosotros, donde hay menos personas, ¿sí? Nosotros no damos dádivas por una contratación. Y realmente el responsable de garantizar que la persona tenga un tratamiento digno son las EAPB o las EPS. Los que manejan los recursos de salud son los que deben, ¿sí?, contratar a las IPS, y somos las IPS las que debemos atender sin barreras a cada uno de los pacientes. Esa es la ruta adecuada. Entonces, a veces hay una sola institución o dos instituciones que las han contratado todas las EPS y están así amontonadísimos. E incluso las tarifas de ellos pueden ser muchísimo más altas que las de nosotros. Se lo dejo a la imaginación para que ya más o menos ustedes entiendan qué es lo que sucede en el sistema de salud, ¿sí? Entonces, no estoy señalando ni culpando a las instituciones ni nada, pero si lográramos, ¿sí?, si lográramos que las EPS hagan lo que le corresponde, o los funcionarios hagan lo que les corresponde, que es preguntar por el proceso, visitar los lugares, no desde el escritorio, es ir y mirar el centro de rehabilitación, es ir y mirar el centro de atención. Si yo fuera funcionaria de una institución y estuviera a cargo de contratación, lo primero que haría es ir a ver cómo tratan a los pacientes. Verificaría todo el sistema de habilitación, ¿cumple o no cumple? No cumple, pues no lo puedo contratar, cumple, contratemos. Pero esa barrera existe acá en Popayán. ¿Sí? Respecto a los servicios que ustedes prestan, ¿a quiénes beneficia, a quiénes apoyan, qué costos tienen? Sea para particulares. Bueno, en los costos particulares, realmente, yo tengo que ser sincera, son muy difícil de que una persona normal de la comunidad, del barrio, digamos, los pueda cancelar, ¿sí? Son costosos, por eso yo quiero explicarles algo aquí. Los servicios de salud mental o los servicios para la atención en drogadicción se consideran servicios de alto costo. Y viene lo más triste de todo eso. Las adicciones son consideradas enfermedades crónicas, degenerativas y que no tienen cura. Entonces, tal vez si ustedes llegan y promueven esto en las redes, pues me van a venir encima un poco de colegas o otras personas y me van a decir, ¿por qué hoy esta información? Porque no se ha inventado una píldora ni una inyección que cure las adicciones. Hasta el momento, científicamente, lo que hay son tratamientos farmacológicos y tratamientos terapéuticos. Los tratamientos lo que generan es que mejora la calidad de vida del drogodependiente, de la persona con dificultades de salud mental y de la familia. Y una familia bien entrenada, unas comunidades como las que nos están visitando en ese momento, que ya me di cuenta, autoridades bien educados, bien formados en qué es lo que debo hacer con los comuneros, ¿sí?, o con los hijos, levantan a esos hijos. Los levantan con toda seguridad. Entonces, no se han inventado eso. Eso no existe. Ni tampoco funciona con la voluntad de los jóvenes. Eso también es falso. Puede que alguien no tenga voluntad, pero usted por medio de técnicas terapéuticas puede generar que esa persona desarrolle la voluntad de quererse recuperar. No se trata de los costos, no me hablo de los costos. Pero eso, ya voy para allá, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Para que se dé entonces el proceso de intervención se necesitan psiquiatras, médicos, psicólogos, es un equipo. Y lógicamente que tener a todo el equipo es costoso. El control toxicológico. Entonces estamos hablando de 4 salarios mínimos mensualmente, que podrían bajar dependiendo de qué. Por ejemplo, las EPS, no, las EPS pagan entre un 40 y 50% de esa tarifa, y es un alto costo, ¿sí? Cuando el costo disminuye, cuando el índice de severidad de la adicción no requiere un plan de tratamiento intensivo, cuando no requiere una pernota diaria, cuando esa persona aún es funcional y se pueden manejar en procesos ambulatorios, porque el costo que les doy es de un proceso internado, de internación completa. Pero una persona que entra y sale, o que tiene procesos ambulatorios, pues sí funcionan,
pero debe tener una rigurosidad con la familia impresionante y el primer compromiso que se hace porque ningún joven se quiere internar, ninguno. Lo que se empieza a hacer con ellos, con los que tenemos nosotros ambulatorios, es que empieza el proceso ambulatorio y el proceso ambulatorio se lo va preparando para el internado. El compromiso es, si la toxicológica sale negativa, continúe el ambulatorio, pero si sale positiva, intérnese porque no lo puedo manejar solito. ¿Sí? Entonces, esa es más o menos la tarifa, pero asimismo hay tratamientos que cuestan 100.000 pesos. Hay tratamientos que cuestan 50.000 pesos con nosotros. Y tienen que ver con las atenciones grupales, que son de alto impacto. Depende muchas veces también de qué es lo que quiere la familia. Aquí llegan personas con muchísimo dinero, aquí no, en la otra sede, y nos ponían muchísimo dinero así, no, pues y con esa necesidad de plata, y yo sé que le pongan un poco de plata, y vamos a valorar al paciente y no lo podemos atender. Ya le corresponde a la alta complejidad atenderlo. Pero mira, es que te estoy pagando, te puedo dar el doble, porque es que yo quiero que sea aquí, porque aquí se ve que es un tratamiento digno. Pero ya su cerebro tiene un daño tan grande que con toda seguridad no se va a recuperar. ¿Sí? Entonces, ¿para qué le vamos a quitar el dinero a una persona que tiene una expectativa que nosotros no la podemos cumplir? Y tenemos que hablar con la verdad. Y tenemos que ser éticos en eso. ¿Sí? Bueno, ¿cómo clasificar el tema de los pacientes? Hablamos de los drogodependientes. Uno, pues hay que tener mucho cuidado porque de todas maneras ellos han tenido una transformación en su cerebro que de pronto, como usted dice, hay que darle un manejo diferente a las personas que han sido vulneradas sexualmente. Entonces, tener un grupo de drogodependientes y un grupo de personas afectadas por violación o violencia intrafamiliar, hay que darle un manejo, pues porque están en una institución y cómo hacer para que no haya esa... Gracias por esa pregunta. Debería tenerlo todas las instituciones, no solamente nosotros, y es el diagnóstico previo, ¿sí? Donde un equipo interdisciplinario evalúa y después de evaluar se debe estructurar el plan de manejo. Y durante el plan de manejo, durante el proceso de seguimiento, el personal se tiene que reunir y verificar avanzado, no avanzado. ¿Qué pasa con un tratamiento? Cualquiera que sea. Avanza y se recupera, no se recupera o retrocede, o sea, empeora. Eso puede suceder en cualquier tratamiento de cualquier enfermedad, ¿sí? Y por eso es necesario evaluar. Entonces, el diagnóstico es el que nos permite determinar qué tipo de tratamiento necesita una persona. Definitivamente no es bueno. En las instituciones no deben revolverse los pacientes. Yo no puedo revolver al consumidor de sustancias psicoactivas, ¿sí? Con posiblemente un joven víctima de violencia, una niña víctima de violencia, porque tal vez esta niña va a aprender lo que no debe aprender en ese momento en el que yo los reúno, ¿sí? Y no todos los jóvenes consumidores se tienen que internar. A veces el joven consume solo marihuana y yo lo llevo a un centro de rehabilitación donde están jóvenes que han consumido múltiples sustancias y este joven se entera de todas las que existen. Por eso no es conveniente internarse, sino a menos de que haya una orden médica y que diga que de verdad lo requiere. Dependiendo del caso también, primero se hace el estudio, ¿no? Sí, totalmente. ¿Sí? Eso es, a veces las familias no lo aceptan. El hijo trabaja, el hijo estudia, el hijo es funcional y quieren internarlo, no lo haga. Intentemos primero el ambulatorio, si ya no lo logramos, pues pasamos al internado. ¿Muy bien? Sí.